¿Qué tal? La idea era subir más o menos un vídeo al mes. Por lo que sea, en marzo se nos ha complicado. Al final solo puedo grabar los fines de semana, así que a poco que salga, intentar grabar, editar y subir vídeo a YouTube se complica. Momento de reflexión. La verdad es que todo esto me ha llevado a pensar mucho en cómo me relaciono con las redes sociales, porque además de que no estoy encontrando el tiempo libre para poder grabar vídeos para YouTube, Instagram, en general para grabar, tampoco estoy viendo mucho contenido. Por ejemplo, YouTube, que es mi red social favorita, hace que no me veo un vídeo de más de 15 minutos, por ejemplo, pues yo creo que un mes fácilmente. Dicho esto, he decidido que voy a intentar grabar a cachos, como retahílas, Carmen Martín Gaite, y poco a poco con esos fragmentos irán saliendo blogs de lectura. Creo que va a ser lo más cómodo y lo más coherente al final con el tiempo libre que tengo y cómo lo gestiono. Así que esto será, no sé, una primera parte de libros que he leído en primavera, imagino. Así que vamos allá. En marzo es un mes muy especial porque es el marzo asiático, que para un poco de contexto simplemente es una iniciativa lectora creada por Magrat, también editora junto a su hermana de Duerme Vela, que consiste en priorizar las lecturas del continente asiático, de autores asiáticos, durante este mes. Yo he hecho un total de 4 lecturas: La Edad Dorada, Cielo Azul, Sobre mi hija y La Vegetariana, que es el libro que quería comentar un poquito hoy. Yo sabía por otras personas que se lo habían leído que es un libro un poco bizarro, grotesco, incómodo en general, pero no había leído prácticamente nada de él a nivel contenido. Yo solo iba sabiendo que me gusta Han Kang, me gusta cómo escribe y lo que escribe. El libro está dividido en 3 partes. La primera de ellas, que recibe el mismo título de la obra, La Vegetariana, narra cómo una mujer en la actualidad en Corea decide dejar de comer carne y cómo esta decisión afecta a nivel individual, pues sobre todo a su cuerpo, cómo va perdiendo peso, no puede dormir, y además también explora la reacción de su entorno, sobre todo familiar, su marido, su hermana y sus padres. Los otros personajes interactúan con ella preguntándola por qué esa decisión, por qué ha dejado de comer carne, dado que está afectando tanto a su salud. Ella apenas responde. Momento de ruido. Ella apenas responde, pero según avanzamos en la lectura vemos que está relacionado con las pesadillas que tiene. La premisa al principio puede parecer un poco inocente, ¿no? Porque ¿qué consecuencias puede tener en la vida actual, en la vida contemporánea, que una mujer adulta decida ser vegetariana? Pero todo lo que sucede en este libro es tan violento, es tan desgarrador. La primera parte acaba en un momento culmen en la que tienen una reunión familiar por el cumpleaños de la madre y el padre obliga por la fuerza a la protagonista a comer algo de carne. Esa escena, y no solo momentos tan evidentes o tan explícitos como esa gran discusión familiar en la que intentan sobreponerse a la fuerza y obligarla a comer carne a pesar de que ella ha dicho que no va a volver a comer carne, sino pequeños momentos de la vida cotidiana, sobre todo la vida matrimonial, y la violencia que sufren las mujeres por parte ya no de hombres desconocidos, ¿no? Como este mito o esta creencia, esta falsa creencia de que la violencia machista se va a ejercer por hombres que no son de tu entorno, por hombres desconocidos, que un día te vas a cruzar sola por la calle de noche en un callejón a oscuras y te van a asaltar. La violencia que sufren las mujeres protagonistas de esta historia viene del entorno familiar, viene o bien por parte de la figura paterna, del patriarca, o bien por parte de sus maridos. La autora Han Kang lo presenta, obviamente invitándonos a la reflexión. Es una violencia que las mujeres tienen totalmente asumida, y a mí esas escenas han sido las que peor cuerpo me han dejado con diferencia. La segunda parte, ya a partir de esta catarsis, esta crisis familiar en la que se enfrenta la protagonista, sobre todo con la figura del padre, es La Mancha Mongólica. Creo que sin duda de las 3 partes del tríptico que conforma esta obra es la más extraña, la más vinculada también al deseo, a la sexualidad, y hay un cambio de narrador. No lo he dicho, pero la primera parte está narrada por el marido de la vegetariana, la segunda por su cuñado y la tercera por la hermana. Básicamente el cuñado se obsesiona con ella. Él es un artista, se dedica sobre todo al videoarte y tiene una idea que involucra unos desnudos, pinturas florales y escenas eróticas, más bien pornográficas, y tiene que ser con su cuñada, con la vegetariana. Creo que esta es la parte más extraña del libro y la parte de la que todavía le sigo dando vueltas cómo interpretarlas, porque aunque sí que reflexiona sobre el deseo, sobre imágenes que al mismo tiempo son muy bellas y al mismo tiempo perturbadoras, al mismo tiempo provocan
atracción como rechazo. Casi parece como un cuento aparte entre el principio y el final de esta historia. Yo este libro se lo recomendé a mi novio por el día del libro. Yo, muy osada por mi parte, no me lo había leído todavía, pero yo estaba a tope con Han Kang y dije, léetelo. No le gustó nada. De hecho, al terminar la segunda parte, él escribió: he llegado hasta aquí. Y lo dejó. Puedo entender por qué aguantó hasta ese punto de la historia, y también entendería que hay otros lectores que lo abandonen y digan, ya está, suficiente por ahí. La verdad es que me gusta mucho Han Kang, me gustan las cosas que cuenta, me gusta cómo las cuenta, me gusta lo extraña que es, me gusta que todo sea tan... sí, que todo produzca tanta sorpresa, malestar, tantas preguntas sin respuestas, y que deje tanta responsabilidad en el lector para que reflexione sobre lo que está leyendo, que no te dé la respuesta si no sea todo tan obvio. Increíble. Y ya en la última parte, que para mí sin duda es la mejor también porque es la que mayor carga emocional tiene y de mayor reflexión psicológica, es la parte en la que la hermana de la protagonista, de la vegetariana, narra un poco cómo ha sido su vida familiar, sus sentimientos respecto a la situación de su hermana. Básicamente la tercera parte es la parte más emocional del libro, más profunda en cuanto a la psicología de los personajes, porque el lector se adentra en las reflexiones de la hermana sobre la familia, sobre ella misma, sobre su identidad. Y algo que tienen en común las tres partes y que se mantiene a lo largo de la historia, es que los tres narradores en diferentes momentos se preguntan si conocen a la otra persona, a la vegetariana. Tanto su marido como el cuñado como la hermana en algún momento de la narración se preguntan si realmente la conocen, e incluso se preguntan si se conocen a ellos mismos. O sea, que podemos decir que este libro también reflexiona mucho sobre conocer al otro, pero también sobre la construcción de la propia identidad de uno mismo. Y ya os digo, esta tercera parte más emocional, más psicológica, más reflexionar sobre el pasado, la infancia, la relación que tienen la hermana y la vegetariana, es sin duda la más bonita, la más poética. Creo que se parece más a la Han Kang que yo conocía antes de leer La vegetariana, de la clase de griego y blanco. Y creo que es un broche perfecto. Hay imágenes de una gran belleza en este libro. Por ejemplo, una escena del pasado: las dos hermanas en su infancia se pierden. No recuerdo si en un bosque o en un pueblo. Y la hermana pequeña, que es la vegetariana, dice: ¿y si nos vamos? ¿Y si no volvemos a casa y si nos quedamos aquí? ¿Y si vivimos otra vida, las dos juntas? Y esa escena súper fugaz y tampoco de un gran contenido, a nivel acción no pasa nada, me pareció súper tierna y súper triste. No quiero entrar tampoco en más detalles, ya me parece que he hablado bastante de este libro. A mí me ha gustado, claro que lo recomiendo. No se lo recomiendo a todo el mundo, es un libro perturbador. Yo sé que este libro solo funciona en las manos correctas y que habrá muchos lectores que digan: esto no es para mí. Totalmente comprensible. Yo además lo estaba leyendo por las noches, me ha dejado algo de mal cuerpo, la piel de gallina, momentos incómodos que... un poco como cuando vas a ver una película de cine y tienes que apartar la vista. Es un libro que tienes que dejar respirar, no es un libro para leérselo de una sentada a cachos. Luego además, bueno, marzo ha sido un muy buen mes lector en contraposición con febrero, que solo he leído 2 libros. Y que ver, no pasa nada, realmente pues hay meses que se lee más y meses en los que se lee menos. Uno de los motivos por los que en febrero leí menos fue porque estaba totalmente absorbida por Mansfield Park, atascada en la reseña, en el vídeo de ese libro de Jane Austen. Por otra parte, he leído muy buenos libros en este mes y da la casualidad de que mis mejores lecturas han sido las 2 editadas por Las Afueras. Mi primera lectura del mes fue El paracaidista de Anna Campoy, 5 estrellas, increíble, y mi otro 10 de 10 fue sobre mi hija, Kim Hye-jin. Misma editorial, mismo resultado. Me han encantado estas 2 lecturas. No sé si dar unas pequeñas pinceladas de lo que me han parecido estos libros, porque quiero reflexionar un poco más sobre su lectura y qué me han parecido. Pero bueno, ya que estaremos aquí en la cámara, vamos a dar al menos unas primeras impresiones. Paracaidista de Anna Campoy es el primer libro que he leído de Las Afueras. No había leído nada de esta editorial, pero yo ya sabía, por el trabajo que hacen, cómo editan y los títulos de su catálogo, esto iba a ser la química perfecta. Ahora, a primera vista, no conocía a Anna Campoy. Este título, además, en la contraportada se describe como una mezcla entre Lorca y Ana María Matute. Solo por eso yo ya estaba totalmente comprometida con él. Y además lo mejor es que no es solo una herramienta de marketing, es que es verdad, es que puedo ver esas referencias en el libro. Veían esas imágenes, se construye la autora ecos de Lorca y ecos de Ana María, así que por esa parte, pues oye, cumplen con lo que prometen.
Tenemos un título ambientado en la guerra civil y en la posguerra española, en un pueblo. Es un libro que habla sobre el rencor, la envidia y las heridas que no terminan de cicatrizar. Está lleno de imágenes muy bellas. Por ejemplo, recuerdo una que se me ha quedado grabada, que es la sangre de una herida que cae al suelo como si fueran estrellas rojas. Y esa está al principio del libro, o sea, tú empiezas el libro y empiezas con una imagen así de potente, pues claro que me voy a quedar a leerlo. Diría que el tema principal es la injusticia heredada, es ese odio que va carcomiendo y es el silencio que se impone ante una violencia y esta historia duele. Todavía no he podido escribir la reseña de este libro, pero tengo muchas ganas de coger el papel y el lápiz, poder escribir con más detalle qué ha provocado en mí este título. Un poquito lo mismo me pasa con Sobre mi hija, que es una historia que me ha encantado, pero todavía no he escrito la reseña. Sí que he tenido días para reposar la lectura y pensar un poco sobre este libro, pero no lo he puesto en papel y yo lo necesito para poder dar como mi veredicto final. Nuestra protagonista es una madre viuda que trabaja en una residencia de ancianos, cuidando en concreto a una persona, esta paciente, esta residente, que cada vez va perdiendo más la memoria. Entonces todo lo importante que pudo haber sido ella en su vida, todos los vínculos, todas las relaciones, al final se acaban difuminando en ese Alzheimer. Y la protagonista se encarga de cuidarla día a día. En esta parte de la trama, porque hay dos como ya veremos, se reflexiona sobre todo acerca del trabajo, lo alienados que podemos llegar a estar dentro de los ámbitos laborales, cómo se separa totalmente el ámbito personal del laboral, se crea una gran distancia y no nos vinculamos con nuestro entorno, con la gente que nos rodea, ¿no? Porque al final es solo trabajo. Tú te vas a ir a tu casa y es cuando empieza tu vida. Y la segunda trama es que esta misma mujer es tan perseverante, tan trabajadora, tan atenta en los cuidados, que tiene tanta entrega hacia los demás, es incapaz de aceptar la sexualidad de su hija. Su hija y la novia de esta empiezan a vivir con ella en la antigua casa familiar. Aquí se abre la reflexión sobre la homofobia, cómo esta mujer es incapaz de aceptar la relación de su hija, los sentimientos que vive en su día a día con ella, culpa pensando que he hecho mal, si la he educado yo mal, si podía haberla enseñado de otra forma, por qué no es una mujer con un trabajo estable, con un marido y con sus hijos y su casa. Y por otra parte también se pregunta por qué no puede entenderla, ¿no? Y es un personaje muy humano. Creo que desde la literatura a lo mejor hubiese sido mucho más fácil caer en la caricatura de un personaje homófobo que no siente ningún tipo de empatía hacia su hija, que simplemente está encerrada en sus propios prejuicios. Pero este personaje no, este personaje es un personaje complejo que sufre, que reflexiona, que llega a callejones sin salida y que se enfrenta una y otra vez a las mismas preguntas. Muy recomendada. Si os interesa la literatura coreana, no sabéis qué leer, por favor, Sobre mi hija. Muy recomendado. Esos serían mis highlights de las lecturas de marzo. Solo se quería comentar por aquí. Y ya nos veremos la próxima vez a ver qué tal voy con mis lecturas. Así que nos vemos. Yo empecé allá por Semana Santa un blog literario. Estamos a 15 de abril. Vengo a actualizar qué estaba leyendo estos días de abril. Básicamente, La Casa de la Alegría, de Edith Wharton, y Anhelo de Raíces, de May Seton. Que se me antojan títulos muy primaverales, la verdad. Vamos a empezar por La Casa de la Alegría. Bueno, yo creo que ya he dejado bastante claro que amo a Edith Wharton y este libro solo lo reafirma. Edith Wharton en La Casa de la Alegría, que voy un poquito más de la mitad, con 70 páginas consigue que esté totalmente inmersa en esta historia y que sienta todo por la pareja protagonista. De verdad, al principio de este libro, la primera parte, hay uno de los diálogos románticos, uno de los diálogos amorosos mejores de la literatura que yo haya leído en mucho tiempo. Me explico. En otras autoras clásicas que también escriben literatura en el que uno de sus temas son las relaciones, el romance, el matrimonio, por ejemplo, hablando de Jane Austen, me da la sensación de que el tratamiento del romance es mucho más progresivo, mucho más lento. Y al final la revelación, ¿no? Cuando se declaran esos sentimientos y los dos personajes protagonistas se unen, no se regodea mucho en ese final. Casi es como algo circunstancial. Mira, al final se solventaron los problemas y acabaron juntos
y rápidamente el libro acaba, o al menos eso me pasa a mí con las novelas de Jane Austen. La amo, es de mis autoras favoritas, pero entenderme que yo creo que no se regodea mucho en ese romance y por eso al final sus frases románticas, sus declaraciones también al mismo tiempo son tan famosas y han pasado a la posteridad, porque después de tantas páginas de pequeños gestos, suspiros, miradas, coincidencias, ¿no?, del día a día de sus personajes y de sus conflictos y la solución de ellos, surge el amor y culmina con estas declaraciones. Estoy pensando en Orgullo y Prejuicio con Mr. Darcy o en la declaración final de Emma. Pero en cambio Edith Wharton no te hace esperar que ya al principio de este libro los dos personajes estén a solas, se miren a la cara y se digan: podríamos estar juntos y podríamos querernos y podríamos ser felices, pero tú eres tú y yo soy yo. Estoy leyéndolo poco a poco, pero de verdad que hay veces que me tengo que parar a mí misma porque digo, es que esto, si sigo leyendo, me lo voy a acabar. Claramente, ¿no? Claramente. No quiero que termine. La verdad es que ahora la trama, para bien o para mal, me ha alejado de esas fantasías románticas y está reflexionando más sobre otros temas. La personalidad de nuestra protagonista, sobre el matrimonio y sobre el dinero y un poco la necesidad del mismo para pertenecer a alta clase social, ¿no? Para participar de sus juegos, de sus diversiones, incluso para formar parte de sus conversaciones o para ser alguien necesitas dinero. Y es otro de los temas que trata Edith Wharton en este libro. Y luego Anhelo de raíces. El año pasado yo leí Diario de una soledad, fue de mis mejores lecturas del año. Bueno, en la feria del libro me compré Anhelo de raíces, que yo por cierto no había reflexionado sobre el título, pero con el título ya la autora te lo está diciendo todo. Ese deseo de pertenencia, ¿no? De pertenecer a un lugar, echar raíces, de tener un hogar, de formar parte de algo más, de encontrar tu sitio. Literalmente este libro va de eso y reflexiona sobre la primera época de la autora en Nelson, cuando se compra una casa que está prácticamente abandonada y apostando todo su dinero la reforma la casa, lo que era el antiguo granero, los jardines, y luego ya a partir de ahí va presentando al resto de personajes de la comunidad, a los amigos que va haciendo, y tiene una gran importancia obviamente la naturaleza, el paso de las estaciones, cómo cambia el paisaje, las plantas, los animales, las flores, todo es de un tono muy íntimo, y con cada pequeño capítulo la autora da pie a reflexionar pues sobre la literatura, sobre la crítica literaria, sobre su familia, sobre su madre, sobre la amistad, sobre ella misma, sobre la vejez, sobre el paso del tiempo. Es que es increíble porque literalmente se siente como leer a tu mejor amiga, como si te estuviese carteando a ti personalmente y te estuviese contando su día a día en Nelson. He de decir, yo pensaba que este libro iba a ser mucho más romántico, mucho más optimista, pero es que en la personalidad de May yo ya veo trazas de lo que fue Diario de una soledad. Sí que hay momentos melancólicos y tristes porque también atraviesa una depresión. No es solo luz, amapolas y petirrojos. También hay días grises, inviernos muy largos, muy fríos. Si no lo habéis leído, por favor, dadle una oportunidad. Estas ediciones de Gañonero no lo son todo, sí. Luego en digital me leí Matrix, un libro que había visto mucho por redes sociales, era cortito, parecía ameno, quería algo un poco más tranquilo. Tengo sentimientos encontrados, sí, me ha gustado, pero estando de acuerdo con otras críticas que ha recibido esta obra, coincido en que le falta contenido, le falta crítica, le falta ya sea o visión de género, visión de clase. Es un libro que está muy separado, como ajeno, totalmente fantasioso de la realidad material de los personajes. No hay menciones al trabajo, no hay menciones a la responsabilidades domésticas, es como casi una fantasía, como un cuento, y creo que eso es lo que le falta. Tenemos a varias generaciones de mujeres, pero sobre todo se centran en la relación entre una madre y una hija que a su vez pasa por un embarazo y tiene otra hija, es decir, 3. Y entre capítulo y capítulo, narrado por la madre y luego por la hija, se entremezclan las entradas de un diario. La estructura está muy bien y el principio del libro me gustó mucho más, pero aparte de esta falta de contenido, de crítica, he echado en menos un poco una mayor concreción del lenguaje. Me parece que en el estilo se recaía siempre en lugares comunes muy obvios, como muchas frases hechas que al final son tan generales y se han usado tanto que no significan nada. O sea, igualmente sí que es un libro bonito, lleno de momentos conmovedores, y sí que hay episodios en los que veo todo su potencial y lo bello que es. Y yo soy una lectora que vive por y para leer historias sobre las relaciones entre madres e hijas, porque es uno de mis temas favoritos de la ficción y que más me interesa. Y luego, el otro libro que me estoy leyendo, tengo que mirarlo porque siempre digo mal el título. ¿Qué buscas, lobo? ¿Es? ¿O me lo invento? ¿Qué buscas, lobo? Lo he dicho bien. Premisa: tenemos a una mujer en torno a los 30 años, alcohólica, que regresa a su pueblo natal en Bielorrusia tras la muerte de su abuela. Este libro, la forma en la que está escrito, este libro es una maravilla.
de verdad, ya solo el inicio, y está lleno de magia, como la abuela, que era curandera, le pasa todos los conocimientos a la nieta y va narrando la historia del pueblo y la historia familiar, la división entre la abuela, los padres y la nieta, y el conocimiento ancestral de la abuela que pasa a la nieta, y todos los rituales, toda esa magia, como esos pequeños hechizos de la tierra para sanar, para curar, para espantar los malos sueños, para espantar los demonios. Es cortito, también lo estoy leyendo en digital. Gato Pardo y yo solemos congeniar bastante. Esta editorial me gusta mucho lo que hace y este título también. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Así que nada, hasta la próxima. Probablemente ya nos veremos las caras en mayo. ¡Chao!